Bueno, creo que para ponernos al día con lo que vimos anoche, vimos el concepto de la identidad perdida, cómo perdimos nuestra identidad y cuáles son los dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Hoy vamos a ver la identidad recuperada y cómo Jesús compró nuestra identidad para nosotros una vez más. Y si estuviste anoche, reconocerás que si has venido a escucharme a mí, Adrián Evans, el pastor, entonces te sentirás muy decepcionado. Porque como descubrimos anoche, no hay nada que nosotros como seres humanos tengamos que decir. No hay nada que podamos decir que sea bueno o útil para nadie. Pero si Dios te toma y habla a través de mí y te bendice hoy, entonces sabrás que es Dios mismo quien te ha bendecido. Y esa es mi oración de hoy. Que Él te bendiga. Si has orado y le has pedido a Dios que hable a través de esta persona, entonces serás bendecido. Si has venido con la esperanza de que algo pudiera suceder, puede ser que seas bendecido o no. Ahora es el momento de comenzar a orar. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros ahora mismo y oramos antes de comenzar? Padre nuestro que estás en los cielos, es un privilegio entrar en tu casa. Señor, reconocemos que sin ti no podemos hacer nada y por eso te pido que me des libertad de expresión para expresar las cosas que has puesto en mi corazón y que se nos dé una imagen de Jesús que nos acerque cada vez más a Él, para que nuestro deseo de estar preparados para la venida de Cristo no esté motivado tanto por el miedo a las cosas que se avecinan en el mundo, sino por lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo mucho que significamos para Él. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La identidad recuperada. Anoche dimos nuestra distinción entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Analizamos el hecho de que en el reino de Dios, su reino es un reino basado en la familia, en las relaciones. El reino de Satanás es un reino que se basa en la geografía. Debido a que no tenemos ninguna conexión paternal directa con Satanás, la única forma en que él puede ganar gente o hacer que la gente lo siga es trazando un círculo alrededor de todos nosotros y diciendo: estás en mi territorio, haz lo que te diga. Todos vosotros viven aquí en el estado de Nueva Gales del Sur, por lo que deben hacer lo que el estado de Nueva Gales del Sur les diga que hagan. Hay un círculo más grande alrededor de Australia que nos dice que lo que debemos hacer como australianos y debemos seguirlo porque vivimos en ese territorio a diferencia de la influencia paternal. La moneda. Hablamos del hecho de que en el cielo la moneda, lo que nos hace ricos, lo que nos desarrolla, lo que nos anima, aquello que invertimos es el carácter. Al decir palabras de amor, alegría, paz y ánimo, invertimos unos en otros. Esta es la moneda del cielo, porque cuando llegamos al cielo no habrá dinero. Aleluya. Significa que no habrá impuestos, incluso mucho mejor. Sin dinero, ya no necesitaremos dinero. Será maravilloso porque todo estará en manos de Dios. Él nos proveerá todo. Pero en el reino de Satanás todo se basa en los bienes. Hablamos de Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Y cómo Satanás dijo: no moriréis y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y básicamente le está diciendo a Eva: si quieres vivir en su reino, necesitas ser una chica material. Necesitas bienes. Necesitas cosas que te ayuden a ser más poderosas. Cuanto más tengas, mejor. El que tenga más juguetes gana. Quizás hayas escuchado esta declaración antes. Y así es como opera el reino de Satanás. Ser ciudadanos del reino de Dios es simplemente ser hijo o hija de Dios. Si aceptas el hecho de que eres hijo o hija de Dios y lo aceptas como tu padre, entonces eres parte del reino, de su reino. Por supuesto, en la caída de la humanidad no se trata simplemente de aceptar a Dios como nuestro Padre. Tuvimos que ser comprados y traídos de vuelta a través de Cristo, y eso es lo que vamos a ver hoy. En el reino de Satanás, la ciudadanía se basa en el desempeño y los logros, o en la falta de desempeño y los logros.
No importa. Si te haces famoso por ser perezoso, Él estará feliz por eso. Si quieres hacerte famoso por hacer buenas cosas y lograr cosas buenas, Él estará feliz. Mientras obtengas valor de tu desempeño y tus logros, así es como te convertirás en parte de su reino. Y observen la distinción. No hay nada malo en actuar y lograr algo. El problema es obtener valor de ello. Así, ahí es donde está el problema. Y por supuesto, el valor en el reino de Dios proviene de nuestra relación con Dios. Si obtenemos valor de cualquier otra cosa que no sea nuestra relación con Dios, estamos siendo influenciados por el reino de Satanás. ¿Estamos siendo influenciados por el reino de Satanás? Creo que sí. Por supuesto, el valor en el reino de Satanás se basa en los logros personales y la dificultad surge cuando te basas en los logros personales. Si tu valor proviene de estas cosas, entonces un sistema de relaciones no puede funcionar muy bien. Anoche vimos el hecho de que una vez que Adán y Eva comieron el fruto y aceptaron la mentira de que tenían una fuente de poder dentro de sí mismos, de que podían vivir independientemente de Dios, podían elegir si querían o no una relación con Dios, dependían de ellos, no importaba, porque no lo necesitaban. Es de la mentira que Satanás le dio a Adán y Eva. Y una vez que aceptaron esa mentira, perdieron su valor como hijos de Dios. Hasta ese momento, cuando a Adán y Eva se les preguntó, ¿quiénes son ustedes? Ellos respondían, somos un hijo y una hija de Dios. Él es nuestro Padre, lo amamos y Él nos ama. El resto es irrelevante. Pero después de que cayeron en pecado, la relación con el Padre se rompió. El otro día fue muy gracioso. Estaba caminando con mi hijo, salimos a caminar y hablamos. Mi hijo me dijo, papá, me gustaría salir a caminar y conversar un rato. Quiero hablar contigo de algunas cosas. Está bien, salimos a caminar. Suena serio. Estábamos hablando de responsabilidades, de agradecimiento. Estaba hablando con él sobre la importancia de que aprecie el trabajo que hace su madre en casa. Ella hace todo el esfuerzo de cocinar la comida y la pone en la mesa. Lo primero que dice es, ¡qué asco! Le dije, hijo, tenemos un problema, tenemos que hablar de esto. Así que hablamos de algunas de las cosas. Y mientras hablábamos, mi hijo me dijo, papá, a veces hago cosas por ti, no porque me guste, sino porque no quiero que nuestra relación se rompa. Yo le dije, ¿cuántos años tienes? ¿Has estado escuchando lo que he estado predicando? Pensé, vaya, de boca de niños. Papá, a veces hago las cosas por ti, no porque me guste, sino porque no quiero romper nuestra relación. Es bueno recordar eso, hijo, le dije. Sigue haciéndolo porque eso es lo que estoy tratando de hacer con Dios. Hay algunas cosas que Dios me pide que haga que no entiendo del todo, ni a veces las aprecio del todo, pero las hago porque no quiero romper mi relación con Él. Su relación conmigo es más importante que cualquier otra cosa. Me gustaría decir que casi las 24 horas del día, las 7 días de la semana, pero a veces descubro que, bueno, otra cosa parecen más agradables a veces. Tengo amnesia, vuelvo a mi falsa identidad, al reino de Satanás. Pero cuando creemos en esa mentira de que tenemos un poder dentro de nosotros mismos, de que no importa si tenemos o no a Dios en nuestras vidas, nos vemos atrapados en ese sistema basado en el rendimiento, en el que cuando nos va bien, se obtiene el valor de lo que logramos. Y en Australia es algo muy cierto, ¿no? Recuerdo que Nathan me dijo algo sobre John Howard. La ética laboral australiana, el valor de un individuo dentro de la sociedad australiana es su capacidad para trabajar, rendir o lograr. Eso es interesante, muy interesante. Tu valor como individuo está determinado por esas cosas. Entonces, si tu valor está determinado por estas cosas, si te desempeñas bien, entonces deberías estar satisfecho, ¿no es así? Deberías estar satisfecho contigo mismo, lo cual produce orgullo. Y esto es algo que me resultó difícil cuando comencé a predicar y compartir.
Cuanto mejor predicaba, más engreído y autosuficiente me volvía. Estoy haciendo buen trabajo, prediqué muy bien y muy bien. Y luego se convirtió en una dificultad donde dije, bueno, no quiero estar orgulloso. ¿Debería predicar peor? No, eso no tiene sentido. Es obvio que tengo un problema aquí y necesito entender qué está pasando. Entonces, si cometemos algunos errores, comenzamos a descender. Anoche analizamos esto, el fracaso. Cuando somos nosotros quienes lo generamos, si tu valor se basa en tu capacidad de actuar cuando fallas, entonces no vales nada. Analizamos el hecho de que 38 veces por minuto en todo el planeta la gente se da cuenta de que la vida no vale la pena vivirla. Es hora de terminar con todo. Necesitamos terminar porque tu valor se basa en tu desempeño. Un sistema muy, muy malo en el que vivir, pero es donde vivimos la mayoría de nosotros. Vivimos en ese sistema. Y luego simplemente luchamos, tenemos que mejorar, vamos a esforzarnos más, lo que significa que si necesitas mejorar, eso significa que tu necesidad de pasar tiempo con tu familia y tus amigos puede pasar a un segundo plano frente a tu necesidad de rendir y lograr más con el tiempo, haciendo ese trabajo extra por tu doctorado, haciendo todo ese tipo de cosas para recuperar ese sentido de valía. ¿Cuántos de nosotros estamos atrapados en este ciclo? Una mano que nos ayuda a subir. Yo ciertamente lo he estado. Ciertamente me he visto arrastrado de nuevo al vórtice de este sistema. Hay algo malo en vivir una vida en la que oscila entre orgullo y depresión. El orgullo y la depresión, arriba, abajo y arriba, abajo. ¿Alguien puede identificarse con esta experiencia? No es muy divertido. Y vemos en Génesis capítulo 3:10 que una vez que se pasa a un sistema basado en el desempeño, Adán había roto su relación con Dios. Dios tuvo que venir y decirle a Adán, tienes un problema. Tú tienes un problema. Yo soy tu fuente de vida. Si te separas de mí, estás muerto. Y me gustaría tomarme un tiempo para analizar toda la historia de cómo Adán y Eva pudieron mantener una fuente de vida. No tenemos tiempo para explorar todo eso hoy, pero por supuesto que continuar viviendo. Basta con decir que muchas personas dicen que cuando leen la Biblia, cuando comieron el fruto, dice, muriendo morirás. No es así, no es así. Dios es la fuente de vida. Y cuando Adán y Eva comieron el fruto, inmediatamente pasaron de una fuente de vida directa de Dios a una fuente de vida a través del Cordero prometido. Murieron ese día, como Dios dijo que lo habrían. Su corazón solo continuó latiendo gracias al Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y estamos vivos por esa misma razón. Por esa misma razón. Y entonces, Dios se acerca a Adán y le dice, Adán, ¿tienes un problema? ¿Cuál es el problema cuando te encuentras con alguien que obtiene su valor de su desempeño? Cuando te encuentras con alguien que necesita obtener valor de su empeño y le dices que tiene un problema. Entonces, eso es un problema porque no te está escuchando. Y volvimos a hablar de eso anoche, de cuántas veces en un entorno laboral te encuentras con alguien que ha hecho algo incorrecto y tratas de explicarle que lo que hizo era incorrectamente. Es interesante la relación que obtienes, reacciones. No, estás equivocado. No, yo tengo la razón. Tú estás equivocado. Están en estado de negación, una buena manera de hacer el trabajo, ¿no? ¿Cuántas empresas han perdido millones de dólares por negación? La gente dice, no hice nada, yo fui. Sistema basado en el desempeño, en lugar de reconocerlo. Entonces cuando Dios le dice a Adán, ¿comiste del árbol? Pregunta sencilla. Adán comprende las consecuencias. Significa que su desempeño fue malo, no hizo lo que era correcto y por lo tanto entra en negación. La mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Buena respuesta, ¿no? Adán, muy buena negación. Dios, esto es una conspiración. Dios, hiciste a esta mujer para conquistarme. Es tu culpa. Es lo que sucede cuando te quedas atrapado en este sistema. Las relaciones se fracturan. ¿Te imaginas a Eva parada allí y allí está Adán, el caballero de brillante armadura que promete dar su vida por ella y él simplemente le está echando todo sobre ella? Diciendo, es culpa de ella, no mía.
déjame fuera de esto. Qué agradable. No agradable, pero no es agradable. Y entonces vemos que debido al hecho de que hemos roto nuestra relación con Dios, tenemos un sentido de culpa. Siempre que pensamos en Dios, como seres humanos, a menudo recordamos qué debemos hacer. En el sentido de que no somos buenos, somos malos. Y la naturaleza humana, como resultado, tiende a resistirse por eso. Tiende a resistirse por eso. La naturaleza humana en realidad odia a Dios porque en un sistema de rendimiento nunca podemos ser tan buenos como Dios. Siempre Dios es mejor que nosotros, más inteligente que nosotros, vive más que nosotros, todo es mejor que nosotros. Nunca seremos tan buenos que Él. Y como algo subconsciente, no necesariamente pensamos en ello, pero subconscientemente, como dice la Biblia en Romanos 8:7, la mente carnal es enemistad contra Dios. Enemistad significa odio, enemigo. Esa es la situación. Y esto es lo que sucede. Adán y Eva han adoptado ahora la mentalidad de que en realidad no les gusta a Dios. En realidad les gusta este sistema. Existe una especie extraña de atracción mística hacia este estilo de vida, de orgullo y depresión. Este veneno de la creencia de que tienes libertad para hacer lo que quieras, sin ser responsable ante nadie, sin preocuparte por nadie, haciendo todo lo que te plazca. Existe una influencia embriagadora en creer eso y todos hemos sido seducidos por ella en algún grado, tanto así que Dios nos habla como hijos e hijas de Adán. En Salmos 4:2, donde dice: ¿Hasta cuándo, hijos de los hombres, convertiréis mi gloria en vergüenza? Y hablaremos de esta gloria esta tarde en nuestra presentación, la gloria de los niños. ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Como seres humanos, nos encanta la inutilidad, porque no tiene ningún valor obtener valor de lo que creemos que podemos hacer y lograr. Porque no podemos hacer nada sin Dios. Es una mentira. Es una incomprensión de quiénes somos. Es una sensación incorrecta de identidad pensar que podemos hacer algo más que elegir la vida en lugar de Dios, la muerte, Satanás. Es todo lo que podemos hacer y desarrollar un carácter a lo largo del camino a medida que tomamos esas decisiones. ¿Por qué amas la vanidad y buscas la mentira? La falsa de creer que eres algo, que tienes algo, algún tipo de poder o vida en vosotros mismos. ¿Por qué aman estas cosas? Están enfermos, ebrios del vino de Babilonia. Dice: subiré al cielo, seré como el Altísimo, seré como Dios. Esto es lo que dijo Satanás. Y por supuesto este versículo que mencioné antes. La mente carnal, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que tenemos que entender que con el final del capítulo 3, la identidad perdida, la raza humana está en graves problemas. Este ciclo de orgullo y depresión no se puede romper. Una vez que estás en un sistema basado en rendimiento, que tiene que decir que hay un problema, el único problema con eso es que no te dirán que hay un problema y sobre esa base solamente no puedes salir. Estás estancado. El orgullo no reconoce a nadie más, no reconoce que tiene razón. Y así que, recapitulando donde terminamos anoche, esto es lo que Dios tuvo que hacer con la raza humana. Necesitamos entender que en este punto Adán y Eva realmente disfrutaban del estilo de vida de Satanás. Estaban intoxicados por él. Estaban separados de la fuente de vida, de la sabiduría, de conocimiento y lógica para poder salir de ese sistema. Ya no podían hacer porque toda la sabiduría y conocimiento viene de Dios. Buen conocimiento. En primer lugar, Dios tuvo que ayudar a Adán y a Eva a reconocer su situación desesperada, como lo hizo con nosotros, para influenciar en la raza humana en la dirección correcta sin la fuerza. No podía ser una cuestión de fuerza. Una relación nunca se puede mantener con la fuerza. No funciona. Elimina el factor de elección solo para convertirlos en robots si quieres fuerza. Demuéstrales que tenían una percepción equivocada de su carácter y de su reino y mostrarles que Él realmente los ama. ¿Cómo lo hizo? A las personas que les basan en el desempeño, las ama como es debido. ¿Por qué no les dice que están haciendo lo incorrecto todo el tiempo? ¿Eso es amor? ¿Cómo nos lo va a transmitir?
una manera de eliminar su culpa e inseguridad y restaurar su verdadera identidad y valor como hijos de Dios. Que nuestro valor viene solo de Él y ningún de otro lugar. Una manera de recuperar su sentido de propósito y destino para lo que fuimos creados es algo muy diferente a lo que la mayoría de nosotros hacemos hoy en día, lo que significa ser hijos e hijas de Dios. Y ya hablamos de esto un poco antes. Él necesitaba darles un sistema de soporte vital para darles tiempo de elegir y decidir, ya que Dios es vida y tan pronto como eliges el camino equivocado, estás muerto. No hay tiempo para elegir. Un ataque cardíaco instantáneo se acabó. No hay segunda oportunidad. Pero Dios nos dio un tiempo para pensar y reconsiderar. Tal vez este reino no es tan bueno después de todo. Cuando la embriaguez del vino de Babilonia se pasa y la resaca comienza los efectos y sentimos la culpa de la inutilidad de vivir en el reino de Satanás, empezamos a anhelar regresar a la casa de nuestro Padre, donde Él tiene preparado para nosotros el becerro cebado. Pensamos que tal vez es hora de volver a casa y estar con nuestro Padre. Hablamos sobre el hecho de que el reino de Dios se basa en relaciones. Pero ¿cómo se definen las relaciones? Y muchas personas dirán que una relación significa que se aman el uno al otro. Pero, ¿qué es el amor? ¿Cómo definimos el amor? Bueno, si miramos al reino de Dios, en el reino de Dios, las relaciones están definidas por los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son algo muy diferente de lo que muchos de nosotros entendemos. Y vamos a hablar de esto un poco más adelante también. Verás, los 10 mandamientos son muy importante en el reino de Satanás también, porque son una buena herramienta para llevar a cabo. Si haces todas estas cosas, entonces eres una persona buena. Pero en el reino de Dios no están diseñados de esta manera. Están diseñados para proteger las relaciones. Y los primeros 4 mandamientos dicen en Mateo 22, 37 al 38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esa es la relación que tenemos con Dios. La humanidad con Dios, los ángeles, los mundos no caídos. Cada uno de nosotros está regido por esos primeros 4 mandamientos. Es un mecanismo de protección para protegernos de seguir el camino que siguieron nuestros padres. Seguimos los últimos 6 mandamientos que tratan sobre amar a nuestro prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ojalá tuviera tiempo y tal vez esta tarde, si tenemos tiempo, podríamos echar un vistazo a esto para mostrar cómo nuestra identidad y la identidad de nuestro Dios se definen por los 10 mandamientos. Si destruyes, cambias o rompes los 10 mandamientos, has destruido, roto quiénes somos y quién es Dios. Quitas el aspecto creativo del 4º mandamiento y destruyes quién es Dios. Si eliminas el elemento del 2º mandamiento, destruyes quiénes somos. O cualquiera de los mandamientos, si lo cambias, ya no sabemos quiénes somos. Y cuando no sabemos y no sabes, ya no es posible comunicarse y comprender lo que uno realmente quiere decir. Me gustaría poder profundizar más en este tema, pero no lo haremos. Así que esto se basa en el reino de Dios. Es el hecho de que Dios es omnipresente, porque Dios es omnipresente, es decir, está en todas partes todo el tiempo. Significa que Él es el único en el universo que puede garantizar un reino basado en relaciones, porque Él puede tener una relación con cada uno de nosotros al mismo tiempo. Nadie más puede hacer eso, solo Él. Satanás no puede hacer eso. Él tiene que tener una jerarquía, con los peces gordos arriba en la cima pateando a la gente de abajo. La plebe en la base de la pirámide. Ese es su sistema. Pero Dios puede tener una conexión directa, trabaja a través de estructuras de autoridad, pero también tiene un sistema directo con cada individuo, lo que significa que Él es el único que puede garantizar las relaciones como base de su reino. Y creo que eso es algo que, al menos para mí, creo que es una buena opción. Me gustan las relaciones. Me gusta esa manera de hacer un reino en lugar de una manera en que Satanás lo hace. Por supuesto, la humanidad, cuando fuimos creados, cuando Adán y Eva fueron creados, estaban en este reino. Amaban a Dios por encima de todo. Se amaban unos a otros. Pero luego, cuando Satanás llegó, quebrantaron los mandamientos. El reino de Satanás, que es dominación, fuerza, control, desconfianza, duda, un reino basado en el desempeño. Adán y Eva quebrantaron los mandamientos, perdieron sus identidades y trasladaron a este reino y se convirtieron en esclavos de este ciclo.
desempeño, orgullo, depresión, una y otra vez. Solo estoy tratando de dar un gráfico, una ilustración de lo que hemos estado hablando. Y ahora quiero dedicar un poco de tiempo a analizar algunos de los efectos de este reino. Pongamos algunos aspectos prácticos de esto, de vivir en el reino de Satanás. Nacionalidad. ¿La gente obtiene valor de su nacionalidad? ¿Sí? Cuando crecí sabía que no lo creía. Sabía que los holandeses eran más listos, más inteligentes, más atractivos que cualquier otro pueblo del planeta. ¿Obtuve algún valor de eso? Absolutamente. Y sé que es lo mismo para todas las demás razas. Tienen todas las razones para decirte por qué su nacionalidad, sus costumbres, su forma de vida es superior a la de cualquier otra. Es un juego divertido, ¿no? Nacionalidad. Estas son cosas que a veces se ponen un poco acaloradas. Y entonces vamos a la guerra y luego nos matamos unos a otros porque hacemos. ¿Por qué es diferente para ti? Nosotros hacemos. Si intensificas hasta convertirte en una guerra y la nacionalidad. Es uno de los efectos del reino de Satanás, sacar valor de tu nacionalidad. La única nacionalidad de la que quiero sacar valor es la de ser un hijo de Dios en el reino de los cielos. Esta es la nacionalidad que quiero. En cuanto a dónde nací, la cuestión geográfica, ¿a qué importa? No importa, no tiene relevancia. Educación. ¿La gente obtiene de valor de su educación? El conocimiento es poder. Con mucha frecuencia vemos que la gente se levanta para hablar y dice, este es el señor fulano, tiene su doctorado en esto, ha realizado una investigación exhaustiva aquí, ha viajado aquí y ha hecho esto, como si fuera la razón por la que deberíamos escucharlo. Y me doy cuenta de que las personas con más educación se vuelven más cortos de vista, se vuelven menos capaces de entender de qué se trata la vida real. Ah, ¿tú también has descubierto? La vieja pregunta de cuántos ángeles cabe en la punta de una aguja, ese tipo de cosas. Ahí es donde vamos. Quiero decir, no estoy criticando la educación, pero cuando obtienes valor de ella y empiezas a hacer cosas extrañas, como cuánto te gradúas y usas esos birretes y togas raros y te dan trozos de papel y todos esos rituales extraños, solo para demostrar que eres superior al resto de la sociedad. Y de hecho te pagan más por hacer eso. Obtienes y tienes esto, o vale, ahora te pagaré más. Pero eso no garantiza que esa persona sepa más que otra persona que ha estado trabajando en el sector durante varios años. Probablemente sepa mucho más, pero tiene certificado. O le pagaremos más. No he de extrañar en el país tan lío. La educación tiene valor. La Biblia nos dice que debemos adquirir conocimiento. Debemos adquirir entendimiento, pero no debemos sacar valor a eso. El hecho de que sepas algo no te hace inteligente, no te hace más importante que los demás. Eso es algo importante que debemos recordar. ¿Y qué pasa con el estatus laboral? ¿Tiene valor el estatus laboral? Mi experiencia en el sector de los trabajos de cuello blanco. Observe que cuello blanco es una distinción de cuello azul. Eso está un poco más abajo. Trabajadores de cuello blanco, pero en el sector de los trabajadores del cuello blanco no somos diferentes de los pollos. Tenemos una jerarquía. Las personas en la cima son la jerarquía, como el jefe superior. Tiene su propia habitación con la silla de respaldo alto y los apoyabrazos. Tiene el ordenador más rápido con la mejor vista por la ventana. ¿De acuerdo? Sí, ya sabes de lo que estoy hablando. Luego está el vicepresidente. Su vista no está tan buena, el ordenador no está tan rápido, el gran escritorio de caoba no es tan bueno. Tal vez sea solo de aglomerado. No del todo. Sería un poco mejor, pero es de menor calidad. Y luego llegas hasta el empleado de oficina que ni siquiera tiene mámpara. Tiene un ordenador pésimo, sin apoyabrazos ni silla de respaldo alto. Solo tiene que sentarse ahí al final de la pila para recordarle que estás en el fondo. Hijo, estás en el fondo. ¿Tiene valor el estatus laboral? Vas a fiestas, gana $90,000 al año. Bueno, ¿a quién le importa? Estoy en el Centrelink. ¿Y qué? No significa nada. Riquezas. ¿Existe el dinero y la riqueza? Dinero y riqueza. La riqueza también tiene valor. Y ya sabes, publicamos esta lista. ¿Por qué publicamos esta lista de los 100 individuos más ricos del mundo? Bueno, ¿a quién le importa? ¿Dónde vería una lista de los individuos más pobres del mundo? ¿Los 100 individuos más pobres? ¿Dónde vemos eso?
No lo vemos. El dinero tiene valor. Las personas que tienen dinero creen que son poderosas. Y todos pensamos que son poderosos también. Y como aceptamos este sistema en el que el dinero tiene poder, todos nos vemos absorbidos por este sistema de riqueza. ¿Y qué pasa con las posesiones? ¿Tiene valor las posesiones? Anoche estuve hablando de esto. Ya saben, el que tiene más juguetes gana. Posesiones. Todos estamos ocupados pagando deudas y pagando toda la tecnología. Debo admitir que soy un poco fanático de la tecnología. Posesiones, casas, barcos, lo que sea que te guste. Tengo todas estas cosas. ¿Y qué tan grande es tu casa? Oh, la mía tiene 40 cuadrados. Bueno, ¿a quién le importa? Siempre y cuando Dios provee para ti, ¿no dice Jesús? Dios provee para los gorriones, provee para los pájaros. No tiene que preocuparse por pagar una hipoteca. Simplemente vayan y establezcan una tienda en el árbol. Este es un buen lugar. Instalémonos una tienda aquí. ¿Está bien? Pero no nos preocupemos por todas estas cosas. El problema es que cuando entramos en la iglesia, todos hemos sido educados en este sistema de obtener valor a partir de la nacionalidad, la educación, el estatus laboral, la riqueza y las posesiones. No hemos mencionado la belleza y la buena apariencia. ¿La gente obtiene valor de esto? Oh Dios, la cirugía estética está muy de moda en este momento. Todas estas cosas locas estamos obteniendo valor de ellas. Cuando entramos en la iglesia, le entregamos toda nuestra vida a Jesús. Todo este valor de poder, posición, desempeño, todo desaparece. ¿No es así? Simplemente se va. Entramos a la iglesia. Todos están felices, todos somos iguales. Nadie es superior a nadie. Todos nos amamos unos a otros. ¿Es así? Interesante, ¿no? Todos estamos todavía tratando de superar la resaca de vivir en el mundo. Y cuando alguien tiene resaca, a veces puede estar bastante irritable. Y es por eso que probablemente en la iglesia a veces nos atacamos unos a otros. Porque estamos abrumados por esta resaca de vivir en el mundo y estar por este sistema de valor. ¿Y qué pasa con la iglesia? ¿Tenemos paralelismo en la iglesia? Ya sabes, la imagen de la bestia. Muy bien. Nacionalidad. ¿Conservador o liberal que usted? Nacionalidad. ¿Qué nacionalidad es usted? En la iglesia tenemos la misma opinión. Educación. Conocimiento de la Biblia. ¿Cuántos libros de la Biblia has memorizado? ¿Sabes? Bueno, he memorizado mucho. Eso me hace mejor que tú. Conocimiento de la Biblia. Cuanto más conocimiento tengas de la Biblia, mejor serás. Recuerdo que cuando fui por primera vez a un estudio bíblico, una parte de mí escuchaba lo que decía la persona y simplemente lo disfrutaba, pero la otra parte todavía estaba borracha y pensaba, vaya, ¿cómo sabes tú tantos textos? Yo no sé esas cosas. ¿Cómo voy a aprender esas cosas? Me hace quedar mal. Así que esta oscilación constante entre estar medio borracho y medio sobrio no es realmente buena. No es de extrañar que tengamos tantos problemas en la iglesia. ¿Y qué del estatus laboral? ¿Tenemos alguna vez un problema con los puestos en la iglesia? ¿Alguien aquí ha estado alguna vez en un comité de nombramiento? Es divertido, ¿no? Puestos en la iglesia. Bueno, para la mayoría de ustedes, aquí soy el mejor que ustedes de todos modos porque soy pastor. No tienen nada que envidiarse. Puestos en la iglesia. Aquí no hay presidente de conferencia, ¿verdad? Uf. Estoy en la cima de la lista. ¿Obtenemos valor de estas cosas? Seguro que sí. Seguro que sí. Nuestra iglesia está tan ebria de estos temas como cualquier otra iglesia. Posición en la iglesia. La posición es poder. Riqueza. El que paga dice, mira, si quieres ser valioso en esta iglesia, estás ahorrando dinero para que un aire acondicionado. Aquí simplemente puso el dinero y le hizo saber que todo el mundo que está poniendo el dinero, eso te hará popular. Y cuando quieres hacer otra cosa, dicen, yo pagué por el aire acondicionado. Recuerden, podría quitarlos. Yo pagué por ellos. ¿Ves? ¿Eso sucede una vez en la iglesia? ¿Qué hay de las posesiones? Tenemos dones espirituales. ¿Cuántos conversos, cuántas personas has convertido? ¿Cuántos estudios bíblicos tienes? ¿Cuántas? ¿Tienes algún don o habilidad?
Bueno, si no lo tienes, entonces no vales mucho. No vale mucho en absoluto. ¿Entiendes? Y Pablo, hablando sobre este tema en particular, dijo, hablo como hombre, puedo jactarme de muchas cosas. Yo era esto, yo era esto, yo era esto, yo era aquello, y he hecho esto, y he hecho aquello, y perseguí a la iglesia, e hice todas estas cosas, pero todo esto es basura. Esto es, estás en la iglesia, pero todavía estás en el reino de Satanás. Ese es un problema. Si operas según estos principios y obtienes valor de estas cosas, ¿sabes? He visto a algunas personas en puestos y pueden tener un trabajo en la escuela sabática o han sido ancianos durante un par de años y luego no son ancianos. Y uno pensaría que alguien les ha disparado en la cabeza. ¡Oh, no es justo! No es todo un plan político para deshacerme de mí. Me voy de otra iglesia a otra. Supéralo. Simplemente supera la resaca y siga a Cristo. No hay necesidad de todas estas cosas. Serás mucho más feliz. ¿Alguna vez has notado que estar enojado y molesto no es muy divertido? En realidad es muy malo para la salud. No es nada divertido. Así que nos damos cuenta de que cuando salimos del reino de Satanás, si reconocemos la necesidad de salir del reino de Satanás, a algunos de nosotros simplemente nos gusta estar borracho todo el tiempo. Si nos encontramos con él, esperaríamos que cuando nos trasladamos en una transferencia limpia, simplemente dejamos atrás todo el mundo y dejamos atrás todo el sistema de valores de Satanás y obtenemos nuestro valor únicamente de Dios. Eso sería óptimo. Pero lo que a menudo encontramos es esto. Empezamos a movernos hacia otro lado. Empezamos a aceptar algunas de las cosas de Dios, pero todavía estamos atrapados por algunas de las cosas del mundo y terminamos en la situación infernal de creer esto, pero vivir este otro. No podría describir una mejor definición del infierno. Atrapados en medio, atrapados en medio. Dios nos dio una ilustración de esto a través de los hijos de Israel. Se llama vagar por el desierto. Atrapados en medio. No tener la fe para entrar en la tierra prometida y, sin embargo, no querer quedarse en Egipto. Aunque algunos de ellos querían quedarse allí, pero pensaron, bueno, podemos seguir adelante. Esa es una buena situación. Es una situación infernal en la que estar. Y si estás atravesando un camino difícil en tu vida cristiana, entonces necesitas analizar algunas de estas cuestiones. ¿De dónde obtienes tu valor? ¿Qué te hace importante? Tengo que orar todas las semanas, todos los días. Dios, recuérdame que soy tu hijo. De ahí obtengo mi valor, porque hoy voy a salir a la calle. Alguien va a empezar a presionarme, intentarme hacer volver a mi otra identidad y obtener valor de lo que hago y logro. Entonces me voy a enojar, me voy a enfadar y voy a tener un mal día. Y no quiero hacer eso. Así que por favor, ayúdame a salir de este sistema. El ciclo del poder propio, como dijimos antes, consiste simplemente en recordarnos a nosotros mismos que obtenemos éxito, obtenemos orgullo, obtenemos algunos fracasos, obtenemos negación, desesperación, resistencia. Todo eso, miedo, desesperación, inutilidad y algunos éxitos, ese ciclo, acabamos de completarlo. Y quisiera señalar que si comparas el mundo con la iglesia, esto se desarrolla a gran escala en el siglo IV, cuando el mundo entró en la iglesia. Esta simplemente cambió los nombres de sus dioses y siguió haciendo exactamente lo mismo. Y antes de empezar a atacar a otras iglesias, es decir, a la iglesia de la Edad Media, diciendo, oh, mala, ¿qué es? Tal vez deberíamos mirar los ídolos que tenemos. Tal vez deberíamos mirar la viga de nuestro propio ojo antes de sacar la paja del ojo de nuestro hermano. Y tal vez es una vez que hagamos eso, podamos ver con claridad para ayudar a nuestro hermano que puede estar en otra iglesia. Tal vez sea algo en lo que pensar, porque se puede sacar provecho de señalar a otras iglesias. Como, tú crees en una doctrina falsa, yo soy mejor que tú. Hay mucho valor en eso, mucha gente lo saca provecho de eso. Pero tenemos que romper este ciclo. Es un ciclo difícil de romper y quiero dar una ilustración de esto en Mateo 18:1, donde Jesús había estado trabajando con los discípulos durante varios años tratando de enseñarles de qué se trataba su reino. Lo dijo en Mateo capítulo 10. No estoy aquí para que me sirvan, sino para servir. Se lo dijo una y otra vez, demasiadas veces. Decían, mi hermano me está robando mi herencia. Él dijo,
¿Quién me ha puesto como juez y repartidor de vosotros? Y vimos ese versículo anoche. No se venden 5 pajarillos por 2 monedas de cobre. Sin embargo, ninguno de ellos está olvidado delante de Dios. Pero vosotros valéis más que muchos pajarillos. Esto es lo que está tratando de enseñarles. Pero los discípulos, atrapados en este sistema, dicen en Mateo 18:1, en aquel mismo momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Por qué querían saber esto los discípulos? ¿Quién era el mayor en el reino de los cielos? Imagínense a Jesús diciendo, ¿por qué quieren saber eso? ¿A qué reino representaba esta pregunta? Al reino de Satanás. No representa al reino de Dios. ¿Por qué querían saber quién es el mayor? Y es muy importante que entendamos esta cuestión en relación con el tema de la embriaguez. Este tema de querer saber quién es el más grande es lo que impidió que los discípulos comprendieran lo que Cristo realmente estaba tratando de hacer. Por eso María Magdalena tenía una idea mejor que todos los discípulos de lo que Jesús intentaba hacer. Ella lo entendió, ella lo ungió, ella lo preparó para el entierro. Y la cosa se pone muy, muy seria. La misma noche en que Jesús fue traicionado, uno esperaría que los discípulos hubieran llegado a comprender este asunto. Que no importa tus posesiones, tu posición, o tu riqueza, tu inteligencia, tu buena apariencia, todas estas cosas. No obtienes valor de estas cosas. Pero la misma noche en que Jesús fue traicionado, cuando necesitaba su apoyo, cuando necesitaba realmente su apoyo, recordemos que Jesús tomó sobre sí nuestra naturaleza humana. Habría sido mucho más fácil para Jesús si él hubiera sabido que los discípulos lo entendían, lo que él quería hacer. Pero no lo hicieron porque estaban ebrios con el reino de Satanás. ¿Qué dijo? En verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hoy hay de aquel hombre por quien es entregado. Y él observen con atención el sistema de rendimiento que comienza a funcionar. Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y de inmediato surge un problema de desempeño. Están trabajando desde su reino de desempeño y dicen, oh no, ¿quién va a hacer esto? Decía entonces, comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que haría esto? Yo no lo haría. Apuesto a que tú lo harías, yo no. Estaban atrapados en este ciclo y por supuesto una vez que se sienten amenazados y comienzan a sentirse desanimados, tienen que intentar volver a la cima. Así que naturalmente fluye hacia la siguiente discusión. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería considerado el mayor. Yo no lo traicionaría porque soy el mayor. Muhammad Ali debió haber aprendido de esto, muchachos. Soy el más grande. La misma noche en que Jesús murió, los discípulos discutían sobre quién de ellos será el más importante. Todavía están completamente en el reino de Satanás. ¿Cuánto aliento le daría eso a Jesús? Sería muy desalentador, muy desalentador. Pero la buena noticia es que Jesús sí rompe el ciclo. Y esto se debe a una sencilla declaración de las Escrituras. Cuando Jesús estaba en el desierto, y esta es la única declaración que no puedo enfatizar lo suficiente, esta es la única declaración que proporciona la puerta para salir de este ciclo. Si crees en esta declaración, entonces encontrarás la salida de este ciclo. Créelo, acéptalo y vívelo. Dice el texto. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Esta es la puerta de la libertad. Eso es una comprensión de la cual es tu verdadera identidad. Jesús tuvo que venir a la tierra como hombre. Tuvo que demostrar lo que significa ser un ser real humano, tener una identidad real, y Satanás está a punto de atacar a Cristo en el desierto. Y Dios, en lugar de darle bombas, armas y municiones para ir y hacer estallar a Satanás en el desierto, le da una declaración. Este es mi Hijo amado. Identidad, en quien tengo complacencia. Valor. El valor viene del Padre. Esto es lo que Jesús necesitaba más que cualquier otra cosa. Esto es lo que tú y yo necesitamos más que cualquier otra cosa.
Echemos un vistazo a la victoria de Cristo y a lo que Jesús hizo en el desierto para romper este ciclo para usted y para mí. Muchos de nosotros pensamos que lo que sucedió en el desierto fue que Jesús venció el deseo de comer chocolate o pizza. El asunto era mucho más profundo que eso. El asunto era, si eres el Hijo de Dios, el asunto era, ¿quién eres y cómo sustentas tu afirmación? Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. El medio era el apetito, el medio era la comida. Eso es lo que Satanás usó para tratar de confundir sobre quién era él. Jesús tenía una opción. ¿Convierto pan estas piedras? O antes, o le demuestro a Satanás que soy hijo de Dios, o creo en la palabra de Dios. Eso fue dicho en su bautismo hace 40 días. Este es mi hijo. Cuando Dios ha hablado, no hay dudas. ¿Lo crees o no lo crees? Y si Jesús hubiera convertido esas piedras en pan, le habría estado diciendo a Satanás, no creo lo que dice mi padre. Voy a mostrar y elegir por mí mismo. Algo pero muy interesante. Esa es la cuestión. Si eres hijo de Dios, tírate abajo. La cuestión es atacar la identidad de Cristo porque esto es lo que Adán y Eva perdieron. Así que es lo que Cristo tuvo que recuperar. Tratemos de entender cuáles son los verdaderos problemas en el plan de salvación. La cuestión es, ¿quién eres? ¿Cómo defines tu identidad? ¿Qué te hace valioso? Cuando respondas a estas preguntas, como las destaca la Biblia, entonces encontrarás la libertad. Cristo recupera nuestra verdadera identidad y rompe el ciclo en el reino de Satanás. Escuchemos atentamente las dos declaraciones que aparecen en El deseado de todas las gentes, página 91. Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás en el desierto como si no tuviese importancia para su propia vida y para ellos tiene poco interés. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Tú y yo nos enfrentamos a esta misma pregunta. ¿Eres hijo de Dios? Demuéstralo. Eso es lo que Satanás nos está diciendo todos los días. Tú dices ser cristiano. ¿Cuántos estudios bíblicos tienes? ¿A cuántas personas estás ganando? ¿Qué estás haciendo? ¿No eres cristiano? ¿Qué haces en casa? Te he visto y he visto la forma en que tratas a tu marido o a tu esposa. Veo cómo tratas a tus hijos. No eres cristiano. No eres nada. Y como todos estamos atrapados en ese sistema basado en el rendimiento, nos desanimamos, nos sentimos culpables, nos derrumbamos, hacemos penitencia, nos aceptamos, nos golpeamos a nosotros mismos. No funciona, no funciona. La Biblia dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, mientras estás en el camino. Pero Satanás me dice que soy malvado. Oh, ¿cómo te tomó tanto tiempo darte cuenta de eso? Yo sé desde hace mucho tiempo más que tú. Eres lento, pero mi valor no viene de eso. Mi valor viene de ser un hijo de Dios. Cuanto más sigo creyendo en eso, más comenzará a cambiar mi comportamiento. No es mi comportamiento lo que me hace hijo de Dios. Es Jesús quien me hace hijo de Dios y eso influirá en mi comportamiento. Pongamos el caballo y el carro en el orden correcto, no al revés. Bueno, la siguiente cita. Esta afirmación revolucionó por completo mi forma de pensar sobre el plan de salvación. Esto está en la confrontación, página 63. La escena de la prueba con Cristo en el desierto fue el fundamento del plan de salvación. El fundamento del plan de salvación fue la obra que Jesús hizo, no la obra que hizo en la cruz, sino la obra que hizo en el desierto. Interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué serviría que Jesús pagara la deuda por nuestros pecados si no teníamos forma de entender quiénes somos? Él tuvo que reclamar primero nuestra identidad como hijos de Dios antes de poder ofrecernos la cruz. De lo contrario, no significa para nada para nosotros. O solo cuélgate de la cruz, eso no es bueno. Y da al hombre caído la clave mediante la cual, en el nombre de Cristo, puede vencer. La clave para vencer a Satanás es saber que eres hijo de Dios. Es la clave. Podríamos olvidarnos de todo lo demás. Esta es la cuestión central. Y así, a medida que avanzamos este ciclo de falsa identidad,
encarcelada, es roto por Cristo con la declaración: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando valoramos nuestra relación con Dios, Él es el único que nos importa. Cuando tenemos éxito, ¿a quién le importa si tienes éxito? Puedes ser feliz, puedes disfrutar del éxito, pero no obtienes valor de él, no te vuelves orgulloso, simplemente eres feliz y lo disfrutas con todos los demás. Pero eso no te hace una mejor persona. Si tienes algunos fracasos, tu relación no cambia. Dios todavía te ama, sigues siendo su hijo. Tu valor no cambia. Cometes algunos errores como hijo, pero no afecta tu valor. Ciertamente queremos rectificar la situación, pero nuestro valor no se basa en ello. ¿Qué sucede si fracasamos por completo? Dios me sigue amando con la misma luz cuando veo la oscuridad. El Señor será mi luz, me levantaré. No importa. Pablo dice: ha aprendido a vivir en abundancia y vivir en pobreza. No importa. Pedro se humilló. Dios dice: yo me ensalzaré. No importa. El fracaso es una buena herramienta para probar en qué reino estás. Estás completamente libre de este sistema. No necesitas seguir el ritmo de los Jones o los Smith o de quien sea. Puedes ser tú mismo. Puedes ser un hijo de Dios como Él que te diseñó para que fueras. Una hija de Dios como Él que te diseñó para que fueras. No tienes que preocuparte por lo que hagas con otras personas. Y así tus relaciones pueden mantenerse. Ahora bien, aquí hay una afirmación que debemos recordar. Desea a las gentes, página 87. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese es nuestro boleto a la libertad de este siglo. ¿Crees que eres hijo de Dios? No por lo que haces, ni por cuánto estudias la Biblia, ni por cuántas horas oras, ni por ninguna de esas cosas eres considerado un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios porque Dios lo ha dicho. ¿Creerás en su palabra? ¿Aceptarás su palabra? ¿O seguirás intentando convertir las piedras en pan? ¿Asistirás a la iglesia cada semana demostrando que eres lo que Dios ya ha proclamado que eres? Esa es la prueba. Y así, para terminar, esta era la tarea que Dios tenía que llevar a cabo. Ayudarlos a reconocer su situación desesperada. Jesús ciertamente lo hizo en la cruz. Contemplamos a Cristo en la cruz y vemos que esto es lo que nos costó el ser rescatados. Influir en la raza humana para que cooperara sin usar la fuerza. No tenemos tiempo para entrar en todos los detalles. El hecho de que Jesús se hiciera humano como nosotros y el Espíritu pudiera comenzar a entrar y susurrar en nuestras mentes las cosas de Dios. Las cosas de Dios. Para que pudiéramos escuchar esa voz apacible y delicada, no el trueno, ni el relámpago, ni el terremoto, la voz apacible y delicada, para mostrarles que tenían una percepción equivocada de su carácter y de su reino, y para mostrarles que Él realmente los amaba. Cuando Jesús pasó por las aldeas y sanó a la gente y los abrazó y los amó, y les enseñó, les mostró: ustedes tienen una comprensión equivocada de quién es Dios. Una manera de eliminar su culpa e inseguridad y restaurar su verdadera identidad y valor como hijos de Dios. Lo hizo en el desierto. Una manera de recuperar su sentido, propósito y destino. Lo hizo en el desierto. Un sistema de soporte vital que les daría tiempo para elegir y decidir. Lo hizo desde la fundación del mundo. Él pagó el castigo por su rebelión. Lo hizo en la cruz. Cristo ha recuperado nuestra identidad. Y hoy espero de verdad que no permitas que este pensamiento te distraiga. Algunos de ustedes tal vez ya estén tentados a pensar en lo que habrá para el almuerzo. No lo hagan. Mantengan su mente en este asunto que estamos hablando. Satanás no quiere que lo sepas. Este asunto destruirá su capacidad de controlarte y él no quiere que eso suceda. Así que oro para que usted se aferre a este asunto.